Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora de idioma portugués y vamos a revisar, claro, en primer lugar el versículo de esta semana. Vamos a practicar língua portuguesa. Vamos a practicar pronunciación. Vea, tenemos en primera instancia lo que sería el verso, ¿verdad? Que es Mateus 7:17. Mateus 7:17. Y vamos a agregar por acá un espacio en donde vamos a poner la transcripción del texto de acuerdo a lo que conocemos como el alfabeto fonético internacional. Hemos estado viendo esta semana este texto, ¿verdad? Y vamos a repasar entonces la pronunciación de el mismo. Vamos a ver. Ok, lo vamos a pegar por acá y luego vamos a practicar juntos la pronunciación del versículo, ¿verdad? Teníamos diversas cualidades de árboles frutíferas. Podéis ser. Hasta allí habíamos visto, pues hasta ahí lo voy a dejar. Rápidamente identificadas pelo seu fruto. Bueno, vamos a trabajar entonces con esta pronunciación el día de ahora y la frase, ¿verdad? Que también vamos a pronunciarla. Vamos a poner acá. Bien. Boa Ácoris. Boa Ácoris. Bueno, vamos a comenzar. Voy a escucharles a cada una pronunciar Mateo 6, 16, luego el versículo. Comienzo con Adriana Belén, adelante. Mateus 7:17. As against college, these are both futures, podéis rapidamente identificados pelos seus frutos. Bem, bem. Obrigado, gracias, Adriana. Ahora voy con Vanessa. Adelante, Vanessa, le escuchamos. Mateus 7:17. Há diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Boa árvore. Bien, bien, obrigado. Muy bien, gracias a las dos. Muy buenas participaciones para el verso de esta semana. Bueno, ahí estaríamos entonces con la pronunciación, la reflexión, ¿verdad? Recordando que eso nos invita a decir, ¿verdad? Si somos buenos o malos árboles. Se va a reconocer por el estado de nuestros frutos, ¿verdad? Es decir, las acciones que nosotros hagamos, pues van a dar un resultado positivo o negativo al final de cuentas en nuestras vidas. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, bien, bien, y vamos a continuar. Ya hemos estado hablando acerca de lo que eran, hemos estado ubicándonos en el alfabeto fonético, ¿verdad? Del idioma portugués. Hemos estado retomando, digamos, lo que vendría siendo esta página, ¿verdad? De Sound of the Speech, en la versión, digamos, que está accesible que la tenemos pues para español y para alemán, habíamos visto, ¿verdad? Y que podíamos, pues dependiendo de si nos vamos por el alemán, si nos vamos por el alemán, tiene algunas cosas, digamos, del portugués y el español, creo que esta tiene sus propias cosas, ¿verdad? Similares al portugués. Ahora, ya que estamos hablando, pues, de lo que vendría siendo la lengua portuguesa, cabe mencionar, pues, identificar las partes del alfabeto fonético. Si nos vamos, digamos, al alfabeto fonético más tradicional, lo más tradicional es esta tabla que estamos viendo ahorita acá, en donde encontramos siempre lo que vendría siendo la parte de las consonantes. Luego encontramos las vocales, ¿verdad? Aquí estarían al lado derecho encontramos algunas consonantes que se clasifican como no pulmónicas, que son algunas consonantes especiales, ¿verdad? Que en ese caso creo que no vamos a profundizar mucho en ellas. De hecho, ni son parte del portugués, ¿verdad? Son de otros idiomas.
Este, y lo que sí, ¿verdad? Nos va a interesar un poco más, quizás es conocer acerca de lo que vendría siendo los africados, ya que estos sí se utilizan en el portugués, ¿verdad? Los africados son dos consonantes, ¿verdad? Que se articulan al mismo tiempo. Hay otros datos interesantes, ¿verdad? Que se utilizan a nivel de los símbolos del alfabeto fonético. Por ejemplo, tenemos lo que vendría siendo los denominados subfragmentales. Cuando hablamos de subfragmentales nos referimos a una serie de símbolos, ¿verdad? Que van a acompañar a lo que son los fonemas. Por ejemplo, esta que está acá, la apóstrofe o la comilla que se le suele llamar a veces, cuando va en la parte superior, como en este, indica el acento. Es la sílaba tónica, precisamente. La sílaba tónica sería la que esté después de ese acento. Por ejemplo, si esta fuese una palabra en transcripción fonética, esta de acá es la sílaba tónica. Luego hay una segunda sílaba tónica en algunas palabras, ¿verdad? No todas la tienen, hay unas que sí tienen. Y esa se indica por un apóstrofe, pero que es como subíndice, no está en el superíndice. De ahí vamos a encontrar algunos sonidos que tienen, a veces cuando los vemos en los fonemas, pensamos que a las letras, a las vocales las acompañan dos puntos. Pero en realidad lo que los acompaña es un símbolo como que si fuesen triángulos, ¿verdad? Un triángulo puntando hacia abajo y otro hacia arriba. Esto lo que nos indica es la prolongación de un sonido. Por ejemplo, si nosotros encontramos una vocal A, esa es la A del español, pero si la A la acompaña esto, significa que deberíamos de hacer A igual I, E, U, O. A eso normalmente se le conoce como vocales largas. Yo suelo llamarles vocales sostenidas, porque es casi igual que lo que hace un cantante, ¿verdad? Que es prolongar el sonido de algunas sílabas en este caso. Entonces es como una vocal sostenida, podemos decirlo de esa manera, mantenerla por más tiempo del normal en el cual se suele articular. Hay otras que son, digamos, no tan largo el sonido, es como reducido a la mitad cuando solo aparece una vez, pero eso lo vamos a ver poco frecuente. Luego encontramos lo que son vocales súper cortas. Cuando se les agrega esto sí nos estaría indicando que es reducido el sonido, tiene que ser muy rápido. Em, y en algunos casos vamos a encontrar algunas, bueno, esos son pocos usados, pero este sí, en el portugués lo vamos a ver, a ver usado así, que es para separar las sílabas, ¿verdad? Sirve para hacer una separación de las sílabas. Y más frecuentemente vamos a encontrar en el portugués lo que se conoce en inglés como un linking, es donde no se hace pausa entre una sílaba y otra, sino que se debe sacar el sonido uno después del otro. Estos incluso los podemos encontrar casi siempre representados en los africanos, vea, donde normalmente nosotros haríamos la T y luego la ts, la S. Aquí se nos dice, esto es unido, vea, es un sonido que vamos a sacar de una sola vez. Luego debemos de hablar, por ejemplo, de la parte de los diacríticos. También es importante reconocer que los diacríticos son todos los símbolos que acompañan ya sea arriba, en la parte superior, en la parte inferior, como un superíndice o como un subíndice a los diversos fonemas. Y nos irán dando diversas características. En el portugués vamos a usar algunos de estos bastante. Por ejemplo, los sonidos aspirados, que suelen ser con las H's. En el portugués vamos a encontrar a veces palabras que se hacen con H's aspiradas. Vamos a encontrar también lo que vendría siendo el uso claro de lo que vendría siendo centralizaciones, como estas de acá. Y más frecuentemente, quizás que esos dos, lo que vendrían siendo los sonidos nasal, es decir, las nasalizaciones que son pues vitales dentro de la lengua
dentro de lo que vendría siendo la lengua portuguesa. Entonces, las nasalizaciones se encuentran acá, ¿verdad? Siempre es la virgulilla, ¿verdad? Aplicada sobre un símbolo, nos indica una nasalización. Que pues ya hemos dicho es el sonido donde hacemos fuerza, por así decirlo, en la nariz, ¿verdad? Para poder articular lo que vendría siendo algún tipo de sonido. Bueno, entonces, esto es, digamos, la tabla general, ¿verdad? O la tabla en donde vamos a encontrar la mayor parte de valores. Por otra parte, al igual que en el portugués, es parecido al francés en el sentido de lo que son los tonos y los acentos. Eh, Ahí vamos a hallar, bueno, este es el acento que siempre utilizamos nosotros para el español, en donde la tilde, ¿verdad?, va hacia el lado derecho y va a aparecer en el portugués. Es el acento alto, se le suele llamar. Pero también tenemos, por ejemplo, el acento bajo, que es cuando la tilde va hacia el lado izquierdo y vamos a encontrar a lo que serían palabras en el portugués que tienen esos dos acentos, ya sea este o este. También encontramos los acentos de circunflejo, ¿verdad? Como este de acá, que el portugués los ha heredado más que todo del lado del francés, pero son menos palabras, digamos, las que vamos a encontrar dentro de esa categoría. Bueno, entonces, en resumen, recordando, ¿verdad? Que esta tablita lo que nos da es la clasificación de los fonemas. Para comenzar, recordemos que todo este bloque de acá nos da lo que vendría siendo lo que llamamos la posición, en donde se articulan dentro del aparato fonador de nuestro cuerpo los sonidos. Luego, estos nos dicen la manera o la forma en la que son articulados. Y al cruzarlos, ¿verdad? Al cruzar, digamos, esto con esto, nosotros vamos a obtener una tercera característica, que aquí nos aparece que si son voiced o si son voiceless. Bueno, sabiendo eso, pues podemos nosotros ir y ahora entender mucho mejor cómo funciona, digamos, esta tabla, ¿verdad? Que es la interactiva. Miren, noten el orden en el que nos dan la tabla interactiva, como que nos dicen, mire, primero concéntrese en las vocales, ¿verdad? Y luego en las consonantes. Bien, vamos a concentrarnos ahorita en lo que vendrían siendo los sonidos de las consonantes. Eh, Vamos a ir rescatando y ubicando las diversas letras, llamándolas quizás por su nombre del alfabeto, pero dando las características que estas tienen. Si vamos en orden, nos encontraríamos primero con las que vamos a conocer como los sonidos oclusivos bilabiales. Sonidos oclusivos bilabiales. Dentro de la parte oclusiva, los sonidos bilabiales son la, la P o la PA ba, a ba, y la B. ba, a ba, Ese sería el primer par. Luego, en sonidos plosivo-oclusivos, pasamos. Miren, labio dental no hay ni dental, pero sí hay alveolares. El par alveolar es la TSA, la T, la TS, da, a y la da, D, Z, la D. da, a da, Entonces, estas que están acá ya deben de ser, digamos, para nosotros importante irlas reconociendo, porque tenemos acá oclusiva, bilabial, sorda, oclusiva, bilabial, sonora. Tendríamos oclusiva, alveolar, sorda, oclusiva, alveolar, sonora. Esos serían, digamos, los nombres que podríamos irles dando ahorita a cada una de ellas. De hecho, como son nombres un poco quizás enredados, vamos a irlos poniendo aparte para que las vayamos listando y las vayamos conociendo ya por esos otros nombres. Vea que
debemos reconocer que aquí nosotros le llamamos de una manera, pero el fonema le llama de otra. Entonces, tendríamos, en primer lugar, dijimos que esta es la oclusiva bilabial. A veces solo se dice labial, vean, sin necesidad de usar el bilabial. Y sería la sorda. Esa es la P. Luego tenemos la B, que sería la oclusiva bilabial sonora. Ahí estaría ese primer par. Luego pasamos al siguiente par. Para nosotros es la T. Esta se llama oclusiva alveolar sorda. Y pasamos a la D, que sería la oclusiva alveolar sonora. Entonces vean cómo en este juego de cuatro estamos utilizando las tres características que hemos venido estudiando que tienen los fonemas. En primer lugar, hablamos de la manera en la que se articulan. Luego hablamos de la posición en la que ocurre la articulación. Y en tercer lugar, hablamos de la forma en la que se debe dar la articulación. Entendiendo, ¿verdad? Que cuando decimos que algo está clasificado dentro de las maneras, o sea, digamos dentro de las filas acá, todas estas son las maneras, estamos diciendo que es la forma en la que el aire, en la que se maneja el aire, en la que se hace la expulsión de aire en nuestro aparato fonador. Cuando hablamos de la posición, nos referimos a la parte física, al componente físico de nuestro cuerpo localizado en alguna zona. Y por último, tendríamos lo que vendría siendo lo que es la forma, que sería, bueno, es sorda o sonora. Es sin vibración, silbante o es con vibración vibrante. Bien, ahora vamos a seguir, pero voy a saltarme porque, por ejemplo, estos de acá ni por cerca, vean. No son ni del portugués ni del español. Y estos tampoco, vean. Entonces, estos de acá, estos cuatro, deberán interesarle quizás a alguien que quiera aprender otro idioma que no es el portugués. Ahora sí, vamos a ir a este par. Este par sí debemos de utilizar. Entonces, vamos a seguir diciendo, bueno, vamos con la K, ¿ya? Que vendría siendo oclusiva. En este caso es la oclusiva velar sorda. Oclusiva velar sorda. Ahí están las tres características. Y vamos con la la G de la G. En este caso es la oclusiva velar sonora. Bien, ahí estaríamos encontrándonos con estas que pertenecen, digamos, a la primera categoría, que son las oclusivas. Pero aquí voy a tener que agregar una más. Y esta es quizás una que nos va a ser difícil reconocer porque ah. no es un símbolo perteneciente a lo que sería el español. El símbolo que vamos a poner ahorita acá pareciera como esto, ¿verdad? Pareciera el símbolo de interrogación, ¿verdad? Se parece, pero no lo es. De hecho, si nosotros vamos, por ejemplo, acá, miren, a Wiktionary y lo buscamos, aquí encontraríamos el nombre exacto de este símbolo. Se le conoce como, en inglés, ¿verdad? Se le conoce así como glottal stop. Es el nombre que símbolo recibe. Y a veces se utiliza en algunas palabras, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Se le conoce como el símbolo de la glotalización. Es decir, es donde se genera en la gútura, es un sonido que se genera en la gútura y que puede aparecernos en algunas palabras. El sonido es como una especie de H. Ah. Es como usar la H, pero más suave, ¿verdad? Entonces, este símbolo, pues, nos resultaría interesante estudiarlo. Y claro, ¿verdad? Se le conoce con el nombre completo, vendría siendo el que vamos a poner ahorita.
A esta le vamos a llamar que es una oclusiva gutural sorda. Pueden ver que no hay sonora, de esa solo hay sorda. De ahí este sonido de vez en cuando nos va a tocar utilizarlo posiblemente en algunas palabras. Así que es un símbolo que debemos de acostumbrar a verlo, ¿verdad? O a saber qué significa. Bien, entonces con esa tendríamos básicamente lo que vendría siendo el bloque de sonidos oclusivos, ¿verdad? De la página. Bien, vamos a quedarnos con los sonidos oclusivos y vamos a tratar de representarlos ahorita y escucharles a ustedes decirlos. Vamos a hacer el ejercicio en dos maneras. Quizás solo permítanme ordenarlo de la siguiente forma. Bien, trabajaremos este día con los sonidos oclusivos. Lo que normalmente hace el alfabeto fonético internacional o al escuchar lo que vendrían siendo los sonidos es que vamos a escuchar que a veces dicen una vocal, que es la A, pa, a pa, en sus dos formas. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Es como que digamos, miren, como que digamos pa y luego como que digamos pa, pa, pa. Por lo tanto, en este vamos a decir pa y aquí vamos a decir ba. Sí, en algunos casos solo se usa una forma, o sea, estas tienen los dos, miren, los dos sonidos. pa, a pa, Primero, como la consonante con la vocal y después la vocal, la consonante en medio de pa, vocales. a pa, ba, a ba, ta, a ta, da, a da, Entonces, lo que estamos haciendo es transcribiendo lo que está ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a decir da a ta. Vamos a decir da y vamos a decir a da. Mismo pasa con las siguientes. ca, a ca, a ga, Esta ya no, miren. ca, a ca, En esta sí va el fonema K, acá. Y en esta van a escuchar que solo está la segunda parte. Miren. a ga, a ga, En algunos casos, el alfabeto fonético no ha decidido omitir el sonido al principio porque no se da en todos los idiomas. O sea, el sonido ga, así, que si nosotros dijéramos ga, existe en el español, pero resulta ser que no existe en otros idiomas. Entonces, lo que han hecho es omitir, por eso van a escuchar en algunos casos que solo se dice una parte, de ahí no se dice la otra. Por ejemplo, aparte de este. Hay algunos africanos que tienen la misma situación, algunas consonantes en las que no vamos a escuchar así, miren, ma, a ma, esta tiene na, a na, las dos, pero de repente vamos a encontrarnos con algunas que solo tienen una, ra, a ra, que tienen las dos. ra, a ra, ha, a ha, ran, a ran, Cuando no encontremos los dos, significa que sí se puede decir, pero no existe en todos los idiomas. Entonces, como no existe en todos los idiomas, lo que han hecho es mejor omitirlo. Y dejar el sonido que es más común en todos los idiomas. En otras palabras, lo que yo les quiero decir es que para la letra G, para la G, que nosotros la conocemos como G, en todos los idiomas encontramos sonidos como aga. Eso es en todos. Pero hay pocos idiomas, o hay algunos que no,
tienen sonido con la G al principio. Por eso no aparece ga. Porque si no dirían ga, aga. Pero solo dicen aga. aga, Y este último, ¿verdad? a, Este para sacarlo, bueno, el símbolo es este, de hecho. Pero quizás ese símbolo, como no es un sonido que estemos acostumbrados a hacerlo, el sonido más parecido a este es el sonido de una H, pero una H muy suave, ¿ya? Como decir ah, 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 parecido a una H. De hecho, si escuchamos, es que está en la misma, en la misma zona. ha, ajá, ha, ajá, Con la diferencia que la H tiene como ese componente más aspirado, de ese, donde se suena más esa parte. Vale, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a practicar estos sonidos, ¿verdad? Al escuchar su nombre me va a hacer las consonantes oclusivas, me va a decir pa, a pa, ba, a ba, cha, a cha, ya, a ya, ka, a ka, a ga, a a, 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 a. El último se lo repetí varias veces porque creo que es el que nos cuesta agarrar un poquito más. Vamos a escucharles y vamos a practicar estos sonidos. Voy con Adriana Belén. A, aba, ba, aba, ka, aka, da, ada, ka, aka, aga, a, a. Bien, bien, muy bien. Gracias, Belén. Ahora sería el turno de escuchar a Vanessa. pa, apa, ba, aba, ta, ata, da, ada, ka, aka, aga, ag, aga, ha, aha. Bien, bueno, muchas gracias. Las dos lo han hecho muy bien. Bueno, quiero recapitular la siguiente idea, ¿verdad? Quiero retomarla. Al principio, cuando comenzamos, les preguntaba, ¿conocen qué es el alfabeto fonético internacional? Y en términos generales no lo conocíamos, no sabíamos qué era. Hemos estado tratando de explicar qué es. Nos hemos detenido esta semana y creo que la otra vamos a detenernos en esto, en lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional, haciendo como una pausa quizás en los contenidos de portugués. Pero es que se me hace necesario que ustedes conozcan la herramienta, que nos familiaricemos con qué es, cómo se utiliza, eh, para que cuando estemos viendo ya más vocabulario, cuando estemos trabajando en más oraciones, no se sientan muy perdidos con los sonidos o los símbolos que vamos a ir utilizando. Entonces, el propósito de esta semana, la siguiente, es que profundicemos un poco más en lo que es el alfabeto fonético internacional. En español se le conoce como AFI. Em, ¿Cuáles son los nombres que reciben? ¿De dónde vienen estos nombres? Saber, pues, que muchas de estas consonantes son las mismas del español, las mismas para el portugués, pero reconocer que en algunos casos hay unas ligeras variantes y que las reglas de pronunciación del portugués, a diferencia de las reglas de pronunciación del español, no son fonéticamente directas. Nosotros hemos aprendido como idioma base un idioma que es fonéticamente directo. Significa que tal cual está escrito, así se lee, y no hay mayor cambio. Eso hace del español un idioma sencillo, digamos, de aprender, fácil de aprender. A diferencia del resto de idiomas, ¿verdad? Que no son fonéticamente directos. Usted ya conocerá el inglés, estamos conociendo el portugués, si se va a conocer el francés, el alemán, bueno, cualquier idioma, digamos, de la zona europea que a usted le llame la atención, se va a dar cuenta que no son fonéticamente directos. Significa que lo que se escribe no es lo que suena, o suena diferente. Entonces, para aprender las reglas de pronunciación de estos idiomas, pues el recurso, digámoslo así,
internacional y probado por mucho tiempo por los lingüistas, por los expertos en lo que vendría siendo el área de los idiomas, es el alfabeto fonético internacional. Es por ello que se nos hace necesario conocerlo y, como ya notaron, esto implica no solo el hecho de conocer la parte de los idiomas, sino que implica hasta conocer las partes de nuestro cuerpo, por lo menos del aparato fonador. Creo que cuando estamos pequeñitos, ¿verdad? Se nos enseñan los diversos sistemas y aparatos del cuerpo humano, ¿verdad? Que el sistema circulatorio, que el aparato excretor, que esto y que lo otro. Pero yo hasta la fecha no he visto que él se concentre en el aparato fonador. Y es que existe. eh, es decir, si nosotros vamos acá y hacemos una pequeña búsqueda, ¿verdad? Y le ponemos acá aparato fonador, vamos a encontrar que, pues, que esto existe como tal, como cuando se nos enseñan los sistemas del cuerpo o lo que vendrían siendo los aparatos reproductores o de cualquier otra índole. Existe lo que se llama aparato fonador y ahí están todos los elementos. De hecho, el alfabeto fonético nos toma algunos elementos. Quizás esto podría confundirse cuando hablamos del aparato fonador, podría confundirse con el sistema respiratorio, porque hay muchas partes que involucran. Y es que si lo vemos así, el aparato fonador viene de lo que vendría siendo el sistema respiratorio, unas partes del sistema respiratorio, y a eso le agregamos quizás las primeras partes del sistema digestivo, ¿verdad? Si encontramos por acá. Entonces vamos a encontrar que nuestro aparato fonador hay elementos de otros aparatos. Quizás por eso es que nunca lo hemos visto como tal. Vea, pero es importante reconocer, vea, que hay diversas partes y vamos a ver si podemos ampliar esta imagen. Que son las que permiten que articulemos los sonidos. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, aquí incluyen las fosas nasales, el palato, o que se le llama también paladar duro, los labios, la lengua, la laringe, ¿verdad? El esófago, la tráquea, el aire. Por eso decíamos, cuando se habla de consonantes pulmónicas o no pulmónicas, es porque el aire se deja llegar hasta los pulmones y luego se saca. Esas son las pulmónicas. Y luego, pues aquí estaríamos viendo lo que son este diagrama que está aquí, ¿verdad? Es perteneciente a la caja sonora, es decir, a las cuerdas vocales. Estas son nuestras cuerdas vocales que estamos viendo aquí de este lado. Vemos que es como un pequeño conducto, ¿verdad? Una pequeña membrana que se abre o se cierra. Vean, entonces, con el paso del aire vibran. Vea, y miren, cuando estamos en silencio o susurramos, están abiertos. Esto es lo que ocurre precisamente cuando decimos de que hay consonantes que son sordas. Las consonantes sordas, esto es lo que sucede en nuestras cuerdas vocales. Las consonantes sonoras, esto es lo que sucede en las cuerdas vocales. Curiosamente, nos dice que las cuerdas vocales, cuando nosotros estamos comiendo, tienen que estar cerradas, porque si se nos va alimento para aquí, es donde comenzamos a toser, ¿verdad? Porque es lo que popularmente se dice, se fue por el camino viejo, ¿verdad? O tragué por el camino viejo. No, no, el camino viejo son las cuerdas vocales y como se encuentra en esta zona, cercana a donde está la tráquea, el esófago, pues es fácil que suceda eso. Bueno, así que es importante reconocer, y es más, miren, hasta los dientes intervienen en nuestro aparato fonador. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Vamos a decir chau, até logo, Chao, Chao, hasta luego. obrigado.